ahora sí. Muy bien, empezaremos nuestra clase, por favor. Como les comentaba, el día de hoy vamos a entrar a otro capítulo, ¿sí? Que le vamos a denominar pagares bursátiles, ¿sí? Bursátiles. Y como les decía, se ha adjuntado al grupo de la materia, por si acaso, el caso que vamos a ver el día de hoy. A ver, si se acuerdan, cuando estábamos hablando ya para las anteriores clases respecto a los bonos, estos bonos eran una forma de financiamiento a largo plazo. Si se acuerdan, prácticamente teníamos casos que duraban 5 años, 6 años, 7 años, dependiendo de la empresa, ¿no es cierto? Sí. Los pagares bursátiles tienen la particularidad de que son a corto plazo, ¿ya? Entonces ahí tal vez algo importante que hay que recalcar, que estos son unos instrumentos, ¿no es cierto? Vamos a cambiar de color. Estos son unos instrumentos para corto plazo. Instrumentos de financiamiento de corto plazo, ¿sí? Y cuando digo corto plazo, prácticamente, ojo, estoy hablando, vamos a anotar acá, estoy hablando de menor o igual, ¿sí? De 360 días. ¿Ya? A eso me refiero, ¿sí? Segundo punto importante que habría que enfatizar acá. Cuando hablamos de corto plazo, prácticamente las empresas se financian para capital de operaciones, ¿ya? Entonces, el financiamiento, ¿no? Prácticamente en estos casos tiene como destino el capital de operaciones. Entonces, aquí viene un tema muy importante que hay que identificar, o mejor dicho, distinguir entre lo que es el capital de operaciones y lo que es el capital de inversiones. El capital de inversiones, como se ha explicado en su momento, es prácticamente para comprar un activo fijo, es para comprar una maquinaria, es para hacer una ampliación, para un galpón. En el caso de Sobose, por ejemplo, en su momento han financiado el tema de un horno, por ejemplo, que sirve en la fábrica, ¿no? Entonces, son destinos así de capital de inversión, ¿sí? Maquinarias, equipos y todo eso. En cambio, estas de pagares bursátiles son exclusivamente para capital de operaciones, ¿no? Entonces ahí podría ser materia prima, ¿no? Podría ser algunos costos de producción, ¿no? También hay lo que se llama el cambio de pasivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el caso que vamos a ver, si mal no recuerdo, ya tienen una deuda, por ejemplo, en un banco, ¿no? Y lo que quieren es, en vez de tener la deuda en el banco, quieren tener como deuda mediante la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Cuál es la ventaja? El banco, obviamente, le cobra un mayor interés, ¿no es cierto? En cambio, las empresas, mediante los pagares bursátiles, pagarían un menor interés. Ahí, digamos, la conveniencia, ¿sí? Entonces, esto prácticamente lo de materia prima y lo de costos de producción, enfocados un poco a lo que es una empresa productora, ¿no es cierto? El caso que vamos a ver, por ejemplo, hoy día, que es de Toyosa, prácticamente es para compra de, le voy a poner mercadería de manera general, ¿sí? En el caso de Toyosa, prácticamente su mercadería llegarían a ser prácticamente los vehículos, ¿sí? Porque lo único que hace Toyosa es importar esos vehículos de las distintas marcas con las que posee y lo único que hace es distribuir. Obviamente, paralelamente tienen unas líneas, por ejemplo, de repuestos, ¿no es cierto? Y también manejan el tema de mantenimiento, ¿no? Pero en líneas generales, o en realidad el negocio en sí es prácticamente la comercialización de vehículos, ¿no? Entonces, más o menos, estos serían, por si acaso, los destinos habituales en este tipo de instrumento, ¿ya? Para no, para no cansarlos más, entremos de una vez a lo que es el tema del ejemplo, ¿sí?
Permítanme. Lo voy a buscar. ¿Dónde estás? Voy a ingresar y voy a ver. Permítanme, aquí está. Bueno, este es el caso que les he pasado el día de hoy, ¿no es cierto? A lo que es el grupo del curso. ¿Ya? Y entonces vamos a analizar un poco de manera práctica cómo funciona y cuáles son algunas de las características, por ejemplo, que tiene lo que son los pagares bursátiles. ¿Ya? A ver, primero, dice denominación de la emisión, ¿no es cierto? Dice pagares bursátiles Toyosa 2, emisión número 7. Ah, ¿se acuerdan que les decía, por ejemplo, en el tema de bonos, al igual que en el tema de pagares bursátiles, esta empresa pudo haber hecho aprobar, por ejemplo, ¿no? La emisión, por ejemplo, de 10 millones de dólares, por ejemplo. Pero esos 10 millones de dólares no lo necesita de golpe, no lo necesita en un solo tiempo. Entonces, empiezan a emitir de a poco, por ejemplo, de a 2 millones, de a 3 millones, dependiendo del requerimiento que necesita la empresa. Por eso aquí, por ejemplo, tienen una emisión número 7, o sea, hay 6 por detrás, a eso me voy, ¿sí? Entonces, con eso estoy explicando eso, ¿no? ¿Por qué emisión 7? ¿Ya? ¿Qué más? Tipo de valor a emitirse. A ver, primero, ¿se ve? ¿Se está viendo? Cuidado que esté hablando solo y no se vea. ¿Se ve? Sí, sí se ve, Lick. Ya, gracias. Vamos, entonces dice, ¿qué instrumento es esto? Es un pagaré bursátil, dice, ¿no es cierto? Obviamente dice obligacionales y redimibles a plazo fijo. Muy bien. Con esta séptima emisión, Toyosa, que importa vehículos, está buscando, por ejemplo, ¿no es cierto? 140 millones de bolivianos, ¿ya? Eso es lo que necesita, ¿ya? Pero como ellos compran y venden, pero principalmente al adquirir los vehículos compran en moneda extranjera, o sea, en dólares, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta emisión, por si acaso, es en dólares, ¿sí? Entonces, el monto total de la emisión, por si acaso, en este caso, es 2 millones de dólares. Entonces, esta empresa necesita financiarse, ¿no? En esta etapa con la suma de 2 millones de dólares. ¿Está bien? Muy bien. Aquí viene un concepto que también lo hemos visto en los bonos. ¿Se acuerdan? Que había series, ¿no es cierto? Serie A o serie B o serie que tenía varios códigos. La diferencia era que, por ejemplo, en uno tenía un mayor plazo que el otro, por ejemplo, por ende la tasa era diferente, ¿no es cierto? Cuando había series distintas. En este caso nos está diciendo que solamente hay una serie única, no hay más, ¿ya? O sea, un solo tipo de pagares bursátiles. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué dice? Moneda en la que se expresa la emisión. Ah, entonces, vuelvo a recalcar, esta emisión va a ser en dólares americanos. ¿Por qué? Porque en realidad Toyota necesita en dólares para poder comprar los vehículos, los repuestos y todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo se ha iniciado o se ha emitido, digamos, esta emisión? Este es el último que he visto, es el 1 de octubre de 2019, el año pasado, prácticamente, ¿ya? Plazo de la emisión, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Fíjense, por eso viene la palabra de corto plazo. Solamente para 300 días, ¿sí? Calendario a partir de la fecha de emisión. Ah, muy bien. Entonces, haciendo cálculos, aparentemente se terminaría en este caso el 27 de julio de este año, que ya seguramente han pagado, ¿no? El tipo de interés, nos dice, ojo, es nominal, anual y fijo, ¿ya? O sea, nos está diciendo que esta tasa que nos va a pagar Toyosa, desde el punto de vista de que yo soy inversionista, va a ser fijo. Y esta tasa me está aclarando además de que es anual. ¿Está bien? ¿Cuánto dice que me va a pagar Toyosa? Dice que me va a pagar 2.6% anual. ¿Sí?
para los que manejan este tema de dólares en cajas de ahorro o algo así, es una buena tasa respecto a un banco, por si acaso, ¿no? Ahora vamos a ver eso también para que ustedes vean realmente cuál es la conveniencia en realidad, ¿no es cierto? Esta tasa es alta respecto a los bancos. Ojo que estoy hablando de eh, dólares, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Aquí viene un concepto como el de los bonos, el valor nominal, ¿no? O sea, ¿en cuántos papelitos, no es cierto? Yo divido los 2 millones de dólares, ¿sí? Entonces, dice que cada papelito, o en este caso, cada pagaré, ¿no es cierto? Va a costar, ¿no es cierto? $1,000. ¿Está bien? $1,000. Entonces, si ustedes dividen 2 millones entre 1,000, quiere decir que en esta séptima emisión, Toyosa va a ofrecer 2,000 papelitos, ¿no es cierto? Con eso, Toyosa cubre el monto que necesita. ¿Está bien? Entonces, ya estábamos viendo el plazo, 300 días nada más, la tasa de 2,60 por si acaso, pero por ser moneda extranjera está bien. Y vemos la garantía. ¿Qué me dice respecto a la garantía? Quirografaria, dice, ¿no? O sea, Toyosa en este caso no está hipotecando ningún bien inmueble, no está hipotecando vehículos, no está hipotecando nada, sino es a sola firma. Pero eso tiene una implicancia, dice, lo que implica que la sociedad garantizará la presente emisión con todos sus bienes presentes y futuros en forma indiferenciada solo hasta alcanzar el monto de la obligación emergente de la presente emisión. ¿Sí? Entonces, eso significa el tema de quirografario. No es tanto así que sola firma nada más, sino es que implica todo lo que tiene y todo lo que llegaría a tener, ¿ya? Entonces, ahí hago un paréntesis, por ejemplo, en los bancos, ¿sí? Normalmente se da créditos quirografarios ya a clientes que tienen un cierto historial, por ejemplo, ¿no? Normalmente, ahora por lo menos ya no se da, antes se daba al que era dueño de casa, obviamente para un monto de 70,000 bolivianos, 100,000 bolivianos, pero ha habido muchos problemas, entonces ahora se da prácticamente quirografario solamente a aquellas personas que tienen un buen historial, inclusive en el banco que está trabajando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando esta persona entra en mora, por ejemplo, ¿no? Los bancos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Obviamente atacan a sus bienes y como dice acá, a sus bienes que tiene actualmente y hay la llave para poder atacar a bienes a futuros. Cuando hay problemas con estas personas normalmente se deshacen de sus activos. Venden sus casas, venden sus autos, venden todo, ¿no? Por el riesgo, digamos, que hubiera con el banco. Pero, como les digo, el banco espera pacientemente, ¿no? Y cualquier momento que estas personas puedan adquirir un bien, pues, automáticamente los bancos van sobre ello, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se maneja el concepto de los bienes actuales como futuros. Entonces, más o menos lo mismo es acá, solo que de manera individual, por ejemplo, cada inversionista no va a poder, digamos, ¿qué les puedo decir? Hacer su juicio, digamos, en caso de que hubiera algún problema. En primera instancia, normalmente no ha habido problemas con este tipo de herramientas como son los pagares bursátiles. De todas maneras, si hubiera algún problema, entonces hay un representante, digamos, ¿no? De todos los poseedores de los papelitos, entonces ahí pueden hacer, digamos, su representación. Pero normalmente no he visto, ¿ya? Porque como les he dicho, empresa que incumple o que llegaría a incumplir en la bolsa, realmente está destinado a desaparecer, ¿no? Porque perdería, perdón, la credibilidad, ¿no es cierto? Que eso es muy importante en el mercado, ¿ya? En los mercados. Bueno, aclarando eso un poco, vayamos a ver cuál es el destino en realidad que dice esta emisión, ¿ya? Dice, destino específico de los fondos y su plazo de utilización. Muy bien, veremos.
Dice, los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los pagarés que forman parte de la presente emisión serán utilizados según el siguiente detalle. Nos va a detallar más o menos qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Primero, lo que les decía, ¿no? Recambio de pasivos. Van a comprar un pasivo, ¿ya? ¿De dónde? Fíjense, de Banco Visa hasta 2 millones de dólares americanos. El plazo de utilización de los fondos obtenidos de la presente emisión será de 180 días calendario a partir de la fecha de inicio de colocación primaria. Entonces, fíjense, ¿no? El objetivo en realidad de Toyosa en este caso es prácticamente de poder cancelar este pasivo que tiene en otro banco. De seguro, yo les puedo apostar que en el Banco Visa debe estar pagando por lo menos un 6% anual, ¿ya? Por lo menos, ¿ya? Si es que no es más. Entonces, obviamente, conviene, ¿no es cierto? En vez de pagar 6% anual, conviene pagar 2.6% desde el punto de vista de la empresa, ¿no es cierto? ¿Sí? De ahí, digamos, la conveniencia, ¿ya? Entonces, está claro qué es lo que va a pasar, ¿no? O para qué es, ¿ya? Dice, plazo de la colocación de la emisión, 180 días calendario computables a partir de la fecha de emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que es como cuando ha empezado esto el 1 de octubre. Entonces, a partir del 1 de octubre, Toyosa va a esperar 180 días hasta recaudar los 2 millones. Como límite, ojo, ¿no? 180 días. Obviamente, dependiendo de la empresa, como alguna vez les he comentado, inclusive a veces en un día pueden vender los 2,000 papelitos, como es el caso de ahora. O pueden tardarse una semana, o podrían tardarse un mes, digamos, en cubrir los 2 millones. En este caso, Toyosa se está dando un tiempo prudente de 180 días, ¿no? Que si se acaba en dos días, bueno, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Sí, pero por teoría ellos se dan un plazo máximo, ¿no? Por si acaso. ¿Qué más? Redención anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Les he comentado en su momento que muchas veces yo puedo comprar hoy día feliz mis 2 papelitos, mis 3 papelitos, pero puede ser que de acá a 2 meses, de acá a 3 meses, ¿no? Yo necesite ese dinero, ¿no es cierto? Entonces ahí viene esta palabra que es redención anticipada. O sea, que yo necesito mi dinero antes del plazo establecido, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Compras en el mercado secundario. Entonces ahí viene un concepto que les he ido comentando muchas veces. La primera vez que se vende, ¿no es cierto?, es el mercado primario. Y una vez que empiezan a surgir estas necesidades de los inversionistas de su dinero, entonces se llama mercado secundario, ¿no? Entonces, ¿qué dice respecto a eso? Dice, estas transacciones deberán realizarse en la Bolsa Boliviana de Valores y deberán ser informadas como hechos relevantes a ASFI, a la Bolsa Boliviana de Valores y al representante común de tenedores de pagarés bursátiles a más tardar al día siguiente de conocido el mismo. La definición sobre la realización de redención anticipada de los pagarés bursátiles, la cantidad de pagarés a ser rescatados y cualquier otro aspecto que sea necesario en relación a la redención anticipada. Será definido conforme la delegación de definiciones establecidas en el punto 1.2 del acta de la Junta General. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente toda redención anticipada, o sea, toda venta, digamos, de estos papelitos, tiene que ser de conocimiento de todas estas instancias que nos menciona. ¿Ya? ¿Qué más? Vayamos viendo la parte número 2. ¿Ya? Dice, forma de representación de los valores. Mediante anotaciones en cuenta en el sistema de registro de anotaciones en cuenta a cargo de la entidad de depósito de valores de Bolivia, que está ubicada en la calle 20 de octubre, ¿Qué quiere decir eso? Todos esos papelitos, los 2,000 papelitos que hemos comentado hace rato, están registrados, ¿no es cierto?, en la EDB.
Les he comentado también que la EDB es como una especie de derechos reales, ¿no es cierto? Donde se hace el cambio de nombre de estos papelitos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aquí me está diciendo de que tiene que estar necesariamente registrado en la EDB, ¿ya? ¿Qué más? Dice lugar de pago del capital e interés, o sea, me está especificando cómo me van a devolver el capital y el interés pactado. Dice, el pago de capital e intereses se realizará en las oficinas del agente pagador, en este caso, BNB Valores, agencia de bolsa, y a través de los servicios de esta entidad en las siguientes direcciones. En La Paz, en la Avenida Camacho, en Cochabamba, en tal dirección, en Santa Cruz y en Sucre, ¿sí? Entonces, ese más o menos es el radio que estima esta empresa de que va a atender, ¿no es cierto? Sí, pues obviamente está el eje troncal, ¿no es cierto? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Qué más? Ojo, lo hace también, como han visto, mediante la agencia de bolsa. Entonces, la agencia de bolsa es muy importante, ¿no? Mediante la agencia de bolsa compras y mediante la agencia de bolsa también te pagan, ¿sí? Todo lo que hemos visto en el otro instrumento, por ejemplo, como de los bonos, ¿no es cierto? Ahí nos pagaban, ¿se acuerdan? En el tema de bonos, nos pagaban cada semestre, nos pagaban intereses. Y dependiendo de la estructura, el capital nos iban devolviendo, ¿no es cierto? Normalmente casi en los últimos semestres, ¿no es cierto? Esa es la particularidad de los bonos. En cambio, acá en lo que corresponde a los pagares bursátiles, el pago del capital e interés es a vencimiento, ¿sí? O sea, yo deposito hoy y obviamente me devuelven todo el montón, capital e interés, a una fecha determinada, que prácticamente es el vencimiento del pagaré. ¿Ya? Vamos a calcular ahorita, es algo fácil, no hay mucho problema. Era más difícil el de los bonos, esto es más fácil todavía. ¿Ya? ¿Qué más? Forma de pago de capital y de intereses de la presente emisión. La forma de pago de capital e intereses será efectuada de la siguiente manera. El día de inicio del pago de intereses y de capital, conforme a la relación de titulares de tenedores, por si acaso nos faltan unos 5 minutos, luego se va a cortar el mismo ID. ¿Ya? Emisión proporcionada por la EDB, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables, ¿no? De forma, en otras palabras, nos está diciendo cuál es el mecanismo de pagos, ¿no? Normalmente, les comento esto, siempre se publica, ¿ya? Mediante la prensa especialmente, ¿no? Ahí en anuncios, ¿no? Donde hay los anuncios necrológicos y todo eso, ahí sale y dice, la empresa Toyosa pagará los pagarés bursátiles de la séptima emisión en fecha tanto, entonces es una forma de avisar a todos los tenedores de los pagarés, ¿sí? Uh, ¿Qué más? Fecha desde la cual el tenedor de pagaré comienza a ganar intereses. Dice, los pagarés bursátiles devengarán interés a partir de la fecha de emisión y dejarán de generarse a partir de la fecha establecida. Obvio, ¿no? O sea, me está diciendo de un, ¿qué se llama? De un plazo inicial a un plazo final, ¿no es cierto? Que ahorita vamos a ver cómo se calcula. ¿Ya? ¿Qué más? Destinatarios, dice, a los que va dirigida la oferta pública. Inversionistas institucionales, que son empresas, o puede ser también personas particulares, ¿no? Entonces va dirigido a esos dos tipos de personas, ¿no? En otras palabras, personas naturales o personas jurídicas, ¿ya? Precio de la colocación, mínimamente a la par del valor nominal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser, en este caso, los $1,000 que hemos visto anteriormente. ¿Ya? ¿Qué más? Forma de circulación de los valores. La sociedad reputará como titular de un pagaré perteneciente a la presente emisión a quien figure registrado en el sistema de registro de anotaciones en cuenta a cargo de la EDB. Nuevamente nos está recalcando de que estos papelitos tienen que estar registrados necesariamente en la EDB. Modalidad de otorgamiento a la fecha fija
300 días calendario computables a partir de la fecha. Y bueno, nos está diciendo el tiempo, ¿no? Modalidad de la colocación a mejor esfuerzo. Forma de pago en colocación primaria. El pago proveniente de la colocación primaria de la presente emisión se efectuará en efectivo. O sea, nos está diciendo que nos van a devolver en efectivo. Forma de cálculo de los intereses. El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial, que es lo que les he recalcado. En finanzas, eso tienen que saber ustedes, siempre se trabaja con el criterio del año comercial, siempre es 360 días, tanto para créditos, para operaciones pasivas, para operaciones de descuento, para operaciones de la bolsa. Entonces, todo está ligado con 360 días. Y dice la fórmula para dicho cálculo se detalla a continuación, ¿no? Entonces, prácticamente aquí yo tengo el concepto de interés simple, ¿ya? Entonces, aquí está el valor, ¿no? Nominal, que en este caso es $1,000, la tasa de interés nominal anual, ¿no es cierto? Por el plazo. El plazo, en este caso, al ser una herramienta de corto plazo, es menor o igual a 300 días, ¿no es cierto? Si yo compro pasado 2 días, entonces abriré pues tendré mi pagaré por 298 días. Si compro pasado 10 días, ¿no? De los 300 días, mi vigencia será pues de 290 días, ¿no? Y prácticamente hay un tema de adecuación nada más, que es los 360 días, que ahorita les voy a explicar. Y prácticamente ahí nos dice la fórmula, ¿ya? Respecto a la calificación de riesgo, ¿no? Dice, el programa de emisiones de pagaré bursátil Toyosa 2 cuenta con la siguiente calificación de riesgo. N1 corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada de forma significativa ante posibles cambios en el emisor en el sector al que pertenece o en la economía. ¿Cuál ha sido la empresa? Pacific Credit Rating, ¿no es cierto? Esa ha sido la empresa que ha dado esa calificación. Y aquí tal vez algo que tal vez les llama la atención. ¿Por qué es N y no es A o es B o es C? ¿No es cierto? Si se acuerdan, cuando veíamos en el tema de bonos, teníamos B por lo menos, ¿no es cierto? Y lo mejor, digamos, era A, porque aquí hay N1. Lo que sucede es de que para el tema de pagarés bursátiles, la nomenclatura es diferente, nada más, ¿sí? O sea, en bonos es A,